Y nosotros en Cuadratín Hispano hoy estamos complacidos de tener a Alan López. Él es uno de los empleados y funcionarios más destacados hispanos en GAF, una de las compañías de techos más grandes en Estados Unidos. Alan, es un placer tenerlo usted acá en Cuadratín Hispano y quisiéramos primero esa presentación y que la gente sepa quién es Alan López. Bueno, primeramente muchas gracias por invitarme, por estar aquí con nosotros aquí en la casa de GAF. ¿Quién es Alan López? La verdad es que Alan López es pues mexicano de corazón, inmigrante, como muchos de los que nos ven. Ah, Persona tal vez hasta cierto punto humilde, ah, ah, aspiradora a cosas que tal vez vean imposible. Vivo por un modelo de que pruébenme que me equivoqué, pruébenme que estoy equivocado y si no, pues trato de continuar avanzando. Una persona que se pone retos a los que no para hasta lograrlos, pero más que nada, importante, padre, esposo y obviamente hijo. Yo creo que como latino, el núcleo familiar para mí es muy importante, entonces nunca olvido de dónde vine, de quién soy y utilizo eso para poderme enfocar a dónde voy. Ah, Mexicano, o sea, Lo, lo acabas de decir y es que no se te olvida de dónde vienes, mexicano, tus raíces y es esa parte migrante, cómo llegas también de esas raíces hispanas y hoy estás en una de las empresas más grandes, cómo los logras, esos valores que inculcaron en ti para permanecer durante el tiempo. yo creo que es, y no me lo van a creer, pero yo creo que todo pasa por accidente, ¿no? O sea, si me hubieras preguntado, oye, ¿qué vas a hacer cuando crezcas? Cuando tenía yo 10 años, 15 años, y esto hubiera sido lo último que te hubiera dicho. Yo te hubiera dicho, voy a ser maestro, voy a ser empresario, voy a ser en México, ¿verdad? Voy a tener, quería ser piloto por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Entonces, pues todo tiene un principio. Um, en la ciudad, crecí en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Mis padres me inculcaron buenos valores de trabajo siempre, aunque mis padres no mantuvieron su relación después de que yo hubiera nacido y unos años después, pero aún así me inculcaron buenos valores. Yo siempre vi a mis padres trabajar, a mi madre trabajar en especial, entonces aprendí el valor de trabajar desde que era pequeño. Y por cosas de fuerza mayor, yo creo que nadie, siempre hago esta pregunta a los contratistas, a las personas con las que hablo, a los inmigrantes, siempre les digo, si las cosas estuvieran bien en su país, digamos la economía estuviera bien en su país, si el trabajo estuviera abundante, estarían aquí. Y la pregunta es obvia, la respuesta es obvia, nadie estaría aquí si todas esas cosas estuvieran en orden. Nos vemos obligados muchos, incluyéndome a mí y a mi madre y a mi hermana, a que la situación en nuestros países no está de la manera en que podamos sobrevivir. Entonces uno se ve forzado a dejar su país, a dejar su familia, a dejar personas que lo quieren y a dejar tal vez sin saberlo oportunidades o no. Entonces llego a los Estados Unidos desde los 16 años, a, a, ahora sí que pateando y siendo arrastrado por mi madre. Uh, Mi madre y mi hermana llegan primero, Okay. aproximadamente un año antes. Yo llego un año después por razones propias que yo creé para poder entender esto. En la Ciudad de México yo no era pobre, mi familia siempre ha sido clase media, Ujú. que hay muy pocos, vivimos en un área buena, teníamos nuestra casa, sin embargo, pues la escasez del trabajo, la escasez de tener un padre en casa, todo eso empieza a afectar el núcleo familiar, el núcleo económico. Uh, Me quedo yo en México, mi madre y mi hermana se vienen a los Estados Unidos. Mi hermana había conseguido una beca para asistir a una universidad que es muy famosa aquí, se llama Brigham Young University en el estado de Utah. Yo me quedo en México viviendo con mi papá por primera vez. ¿Y qué es lo que esperas cuando tienes un rigen de tu madre que te educa, que te mantiene? De repente vas con tu papá, al que tal vez antes de eso no lo veías por mucho tiempo, él quiere quedar bien, te da carro, te da todo y entonces se vuelve un desastre Alan López, ¿verdad? Se vuelve un Okay. desastre en esas cosas y por eso
mi mamá se da cuenta y sabes que hay que ajustar la vida y me manda a llamar. Vengo yo una vez más arrastrando, pateando, que no quería venir. Y es ahí donde llego al estado de Utah a los 16 años en 1992. Ok. Alan, hay algo muy importante y es que tú tienes un reto y es cómo llegas a esta compañía venciendo el miedo, porque nos contabas cuando llegaste hace más de 16 años, eras tal vez el primero o el segundo hispano que estaba en esta compañía. ¿Cómo vences el reto y te arriesgas a meterte a un mundo lleno de personas con otra cultura, de otro mundo y a pesar de que llegaste joven, tienes unas raíces diferentes a los que estaban acá? Yo creo que es la preparación o todo lo que me ha pasado en GAF es una compilación de todo lo que yo he hecho, los retos que he podido lograr desde antes, ¿no? O sea, yo creo que desde el momento en que llego a los Estados Unidos, eso me prepara para los retos que hago con GAF. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo vengo a los Estados Unidos, yo sé que para muchos se brincan la frontera, se vienen o vuelan en avión. Para un muchacho de 16 años, su padre lo pone en el autobús en la central camionera del norte, en la Ciudad de México. Se despide de mí, me manda en autobús desde la Ciudad de México al estado de Utah. Entonces, solo a los 16 años, cruzando la frontera, aunque legal, ¿verdad? Con pasaporte, lo que tú digas, visa, pues pasas, estás solo por 3 días. Entonces, eso en sí es un reto que pues no se lo recomiendo a nadie, que nadie lo haga. Me pudieron haber pasado muchísimas cosas que no me pasaron, gracias a Dios. Um, Segundo reto, llegando a los Estados Unidos, mi mamá, en su sabia sabiduría, uh, llego al estado de Utah un sábado, me pasea, me lleva a comer, me chiquea, me consiente sábado, domingo. El lunes estoy en la preparatoria, en la high school, sin hablar inglés, nada. Entonces, segundo reto es, ¿sabes qué? No querías ponerte atención, ponte a estudiar. Saliendo de esa escuela, saliendo el día de la escuela, mi primer día de escuela, me enmenda y me meto a trabajar. Mi madre me mete a trabajar como lavaplatos. Entonces, todas esas cosas que me van pasando, cuando yo llego allí, voy a la universidad, decidí tener la carrera de literatura española, donde yo hablaba español, pero no sabía escribir el español profesionalmente, para poder tener ensayos o algo así. Entonces, aprendo a escribir en español en la universidad. Ese es un reto. Salgo de la universidad, tengo que trabajar, uh, me caso con una americana que en sí, aunque la amo mucho, la quiero mucho en sí, ese es otro reto que tienes que, que, que pasar. El que tus hijos sean uh, biculturales, eso tiene otro reto más, ¿verdad? Porque ahora tienes cómo te adaptas a dos culturas, todo. Entonces, cuando yo llego allí, en verdad, cuando yo llego a GAF, vi yo la puesta de trabajo que decía que necesitaban tres cosas para un entrenador. Que fuera bilingüe, Okay. que supiera de techos y que supiera entrenar. De esas tres cosas yo hablaba español bien, sabía entrenar porque esa era mi profesión hasta ese momento. Entonces la única que yo decía, ¿sabes qué? Es roofing, no puede ser tan difícil. Entonces me meto en eso, entonces acepto el desafío y aprendo. Me acuerdo muy bien en las entrevistas que tuve con el que ahora es mi jefe, que siempre ha sido mi jefe, que me dice, ¿qué pasa si no funcionas? ¿Qué debemos de hacer? Y me acuerdo yo diciéndole a él, ¿sabes qué? Dame 6 meses. Y si yo no funciono, si yo mismo veo que yo no la hago para este trabajo, yo mismo me voy. Tú no me tienes que correr, yo mismo me voy. Y se quedó sorprendido y dijo, ¿sabes? Ok. Obviamente, después ya casi 16 años aquí, aprendí el trabajo. Entonces, las cosas que pasaron antes de GAF me han preparado para no tenerle miedo a los retos, para encontrar retos. Otra cosa que me ha preparado es que debido a ser inmigrante, debido a tal vez no todos tenemos la misma oportunidad y yo lo reconozco. Yo he sido muy bendecido y he tenido muchas oportunidades en los Estados Unidos gracias a mi madre. Mi madre, cuando yo terminé en la high school, yo quería trabajar como todos. Yo veía a todos mis amigos hispanos, no eran muchos, pero los que tenían que se iban a trabajar, no iban a las universidades ni nada. Mi madre, en su sabiduría, dijo, no, tú vas a la universidad. Yo no quería ir a la universidad, pero ella me animó,
me obligó en ciertas palabras, porque ella es la que estaba pagando por un tiempo, me obligó y eso me preparó a conocer cómo actúa el americano, cómo, cómo reacciona el americano, cuál es la cultura americana, la aprendí en la universidad, inclusive en mi carrera que era de literatura española, en la mayoría de mis clases en el estado de Utah, en una carrera de literatura española, yo era el único hispano. ¿Okay? Entonces, desde ese momento te empiezas a dar cuenta por, por motivo y la cultura, me empiezo a ver cómo funciona el americano, me caso con una americana, entonces eso ayuda. Cuando llego a GAF ya tengo un buen conocimiento y con las otras empresas que había trabajado de cómo funciona la cultura americana. Estoy ahora sí que bien metido en eso, en la cultura americana y eso ayuda mucho al llegar a GAF y a poner más más Wow. cosas en sí, de que las piecitas se van poniendo en cuenta que uno no se da cuenta hasta que llegas y digas, sí, esto ya sé cómo hacerlo. Alan, para finalizar, yo creo que ahí es lo más importante, un mensaje a todas esas personas. Creo que hoy Estados Unidos está pasando por una situación un poco compleja por lo que hay alrededor. Tiene que ver con los migrantes también. Mándale un mensaje a esas personas que hoy nos ven en Cuadratín Hispano, que se animan con tu historia, que pueden ser ejemplo para decir ya estamos acá o lo quisiéramos intentar y nunca es tarde, que lo pueden hacer siempre y cuando hagan las cosas bien. Un mensaje para esos migrantes hispanos que nos ven hoy. Y mira, es un poquito me emociona eso porque el hispano en este país um, tiene mucho poder que a veces tomamos de más, no lo entendemos. A veces tomamos el poder como diciendo, no, mira, yo te hago los techos, yo te hago la mano de obra, yo trabajo en los restaurantes, sin mí no haces nada. Puede ser, puede ser cierto, pero yo creo que tú dijiste una palabra muy importante, mientras todo se haga bien. Las circunstancias de nuestros países nos han obligado a muchos de nosotros a venir como se pueda. No es un obstáculo que que no se pueda romper, pero es un obstáculo que tenemos que enfrentar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, sí, hay que reconocer que estamos en este país. Si tu situación es ilegal, hay que reconocer que sí es ilegal. No es imposible arreglarlo, pero sí es algo que tenemos que reconocer primero. Cuando reconocemos nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros bloques, para poder derrumbarlos tenemos que reconocerlos primero. Una vez que los reconocemos, tenemos que entonces apoyarnos de la gente que nos puede ayudar, la gente que nos puede ayudar en cómo navegar esas situaciones. Involúcrense en su comunidad, primeramente. Involúcrense. Es algo que yo no hice al principio y lamento mucho no haberlo hecho antes. Ahora que lo hago, involúcrenme en la comunidad, entiendes a la persona diferente, ve los puntos de vista de otros, no te quedas solamente encerrado en tus puntos de vista. Ve los puntos de vista de otras personas y mi recomendación mucho más grande es no le tengas miedo a nada. Sé precavido, tal vez puede causar ansiedad, puede causar nerviosidad, pero no le tengas miedo a nada porque lo que he visto yo en mi propia historia, es de que cuando yo le tengo miedo a algo, suelo no hacerlo. Cuando yo le tengo miedo a algo, prefiero quedarme atrás, hacerlo. Y es como el cangrejo. Das un paso para adelante y cuando tienes miedo das 2 pasos para atrás, entonces tu progreso es menor. Entonces no le tengan miedo a nadie, vean su situación, analicen su situación y aquí hay oportunidades para todo, pero hagan las cosas bien. Alan, muchísimas gracias y un honor, por supuesto, tenerte acá en Cuadratín Hispano y a todas esas personas que están conectadas con nosotros. Los invitamos, como siempre, a estar al día de lo que pasa no solo en New Jersey, sino en Nueva York también y a nivel internacional en cuadratinhispano.com.